Han sido designados por la Asociación Mexicana de Cebú a través del voto de los integrantes expositores del Saldo Negro. Tenemos al doctor Andrés Cavazos, al doctor Rupiño y al doctor Saiz Pineda. Ellos son los tres jueces. El juzgamiento de esta raza recientemente aperturado, los libros del Saldo Negro para pertenecer a la Asociación Mexicana de Cebú, y que hoy los jueces tres deliberan para poder determinar, en este caso sobre este único ejemplar, ha concluido hace un momento el conversatorio sobre el saldo. Estuvo el presidente de la raza Saldo Negro 8 y cada uno expresado sobre este proyecto genético del Saldo Negro del Cebú mexicano. Queremos pedirle al doctor Ocarada, al doctor Román Ponce, a Ignacio, a los conversantes, al doctor, al propio Rubén Ocampo, si gustan acompañarnos en la parte del restaurante para que puedan seguir dialogando desde la comodidad de ese espacio y frente a los retos del proyecto de Saldo Negro para México y para el mundo. Este ejemplar que están evaluando se presenta los tres jueces han entregado sus fichas. La Lorena está procesando las fichas, otorgándoles 11 puntos en primer lugar, y en ese orden seguirían los puntos para, en el caso de que haya más ejemplares. Acá los tres jueces han entregado su puntuación. Los tres jueces han coincidido en su apreciación sobre el lugar que correspondería a este ejemplar, y vamos a pedir al doctor Andrés Cavazos someta a través de sus palabras el juicio del grupo. Sí, muy buenos días a todos. Vamos a dar la primera explicación en esta categoría, que es el primer grupo de 12 meses cumplidos. Tenemos un ejemplar aquí en la pista de calificación. Es un macho de 12 meses, 2 días, con muy buena expresión racial. Cuando lo observamos, él cumple muy bien en su cabeza, con una jiba bien implantada, un cuello muy masculino, con una buena estructura ósea, con muy buenas masas musculares en su tren posterior y una línea dorsolumbar muy buena, ligeramente suprapucio penduloso, pero muy aceptable, con una buena bolsa escrotal, por lo tanto se le otorga un primer lugar. Gracias. Para este ejemplar del grupo número 1 y con la placa número 11, los señores jueces han otorgado el primer lugar. Este ejemplar, con el número económico 820/8, con la placa número 11, obtiene el primer lugar del rancho El Redentor del municipio de Jesús Carranza y pertenece
pista, ejemplares del grupo 3, dos ejemplares del grupo 3. Estos ejemplares son de 14 meses cumplidos. Son dos ganaderías, una y el otro del municipio de Cuatlán del Sureste. Enséñame de qué tamaño tiene que ser, ahí está la manera, que es para él. Enséñame de qué tamaño se entiende. Tienes que atravesar por la pared, de adentro de la puerta. Ahí está, vete al cuarto de lavado. Abajo de la lavado. Arriba, 10 centímetros más arriba, 20. Ya para que pase por el otro lado de la manguera. Nada más hagan lo mismo. Pero sí, dime lo que tienes. Y a ver, búscalo en los documentos de la película, por favor. No queda eso. Es una caja gris.
Castillo, juez de la Ciudad Mexicana de Cebú, médico veterinario, radica y ejerce en el estado de Chiapas, para que haga la explicación de los ejemplares de ese tercer grupo. Gracias, doctor. Grupo 3, 14 meses, tenemos colocados primero y segundo lugar. El ejemplar que tenemos en primer lugar, un ejemplar muy masculino, bien caracterizado racialmente, con una excelente pigmentación, una jiba masculina bien posicionada, mucho volumen en su tercio medio, con una costilla larga, profunda, bien arqueada, con muy buen volumen en su tercio posterior, con un prepucio muy adecuado, así también con muy buena circunferencia escrotal. El ejemplar que tenemos en segundo lugar, un ejemplar, a su favor, podemos decir que está muy bien caracterizado, que cuenta con buena línea superior, así también con buenos aplomos. Felicidades a los creadores y a los manejadores. Ese es el primer lugar para el ejemplar con la placa número 16 y un segundo lugar para la placa número 15. El ejemplar con el primer lugar se va al municipio de Ciudad del Sureste, es de la ganadería del señor Manuel Hernández Guzmán, del rancho Cornelio, y un segundo lugar al rancho La Delita en Tonalá, Chiapas, a la familia de la ganadería de los hermanos Castillo. Primero y segundo lugar es el tercer grupo y por lo tanto procede ingresar a la pista al primer lugar del grupo 1 y primer lugar del grupo 2 para que los señores jueces determinen si tenemos campeón becerro y en su caso reservado campeón becerro.
Gregorio Licio suba a invitar a dos de los conversantes, al doctor Heriberto Román Ponce y al doctor Pedro Parada, para que les haga favor de entregarles el reconocimiento y se lo entreguen si el jurado determina que tenemos campeón vencedor. Vamos a solicitar que el doctor Andrés Muñiz haga la declaración del campeonato. Al doctor Andrés Cavazos, juez de la Asociación Mexicana de Cebú, miembro de la segunda generación de jueces, su padre también, don Andrés Cavazos, miembro del comité técnico, y hoy corresponde a él hacer la entrega de la explicación para sustentar el campeón vencedor. Ok, para el campeonato de cerro tenemos dos ejemplares en la pista de calificación. Aquí podemos observar cuando empezamos a comparar sus cabezas con muy buenas expresiones raciales, con muy buenas jivas, muy masculinas, con muy buenos torsos, muy buenas piernas. Pero cuando los empezamos a comparar de su parte anterior con su parte posterior, podemos observar unas diferencias en sus masas musculares, de su tren posterior, en su capacidad respiratoria, en su zona ventral, cuando vemos de sus ombligos y de sus prepucios. Por lo tanto, les logramos a la placa número 16.